Entonces decimos, el inicio repentino de sibilancias en un niño previamente sano, ¿qué sugiere? Aspiración de cuerpo extraño. Inicio súbito, aspiración de cuerpo extraño. Entonces, para cerrar el tema de respiratorio, uniéndolo de ayer, uniéndolo de hoy, el tema en pediatría que es frecuente repasar y que es importante recordar, se llama dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es decir que el niño llega taquipneico y llega con tiraje. La gran mayoría de niños con dificultad respiratoria les van a reportar que vienen de un pródromo catarral. Un pródromo catarral caracterizado por tos, rinorrea y fiebre de grado variable. ¿Qué va a mandar en el diagnóstico? Va a mandar en el examen físico. La primera parte por anamnesis es sencilla. ¿Quién les va a dar el diagnóstico de la pregunta? Les va a dar el diagnóstico el examen físico. Si hablamos y decimos así, paciente de 6 meses con dificultad respiratoria y viene de cuadro catarral, al examen estridor, ¿cuál es el diagnóstico? Croup viral, ¿cierto? Estridor que viene de cuadro catarral y dificultad respiratoria. Croup viral, porque si es estridor es problema laringotraqueal. Paciente que de 10 meses de edad o paciente con dificultad respiratoria que viene de pródromo catarral y que al examen encontramos patrón bronquiolar o bronquial. ¿Qué es eso? Roncantes, sibilantes, sucrepitantes, expiración prolongada. ¿Qué diagnóstico es? Depende de la edad. Tiene 10 meses, eso se llama bronquiolitis. Tiene 3, 4, 5 años de edad, probable asma. Si tiene más de 5 años, el asma es casi seguro. Paciente que viene con dificultad respiratoria, que tiene cuadro catarral y que al examen físico encuentro disminución de murmullo vesicular, soplo tubárico, crepitantes, hablamos de una neumonía, Vamos a la parte de nefropediatría. En la parte de nefropediatría hay que recordar acá la patología infecciosa, y ahí tenemos infección de vías urinarias. Los datos importantes de infección de vías urinarias desde el punto de vista epidemiológico. ¿A quiénes afecta más? ¿A varones o a mujeres? Depende de la edad. Si yo considero toda la edad pediátrica, definitivamente las más afectadas son las mujeres. Pero si dividimos en grupos etarios, recordaremos que en menores de 1 año tiende a afectar más al varón. En menores de 1 año. Entre 1 a 2 años, 50-50. A partir de los 3 años, afecta mucho más a las mujeres. ¿Y por qué afecta más a los varones? Porque en el primer año de vida es más frecuente el diagnóstico de malformaciones de la vía geniturinaria y estas son más frecuentes en los varones. A partir de ahí ya comenzamos a hablar de más frecuencia en las niñas. Siguiente, ito recurrente. De 100% de infecciones urinarias, hay un grupo de infecciones urinarias que son repetitivas en el tiempo. Esas infecciones urinarias repetitivas reciben el nombre de ito recurrente. Y miren que el porcentaje no es pequeño, mínimo la tercera parte de ellas son recurrentes. La tercera parte, que es bastante, el mínimo porcentaje es de 32 a 40%. Hay series que llega a 50% de ito recurrente. ¿Y por qué es importante este diagnóstico de ito recurrente? Porque antiguamente se decía lo siguiente, miren, antes estamos hablando antes de la década del 2000 y del 2010 incluso, se decía lo siguiente, ito en un varón es raro, si lo tiene, hazle una ecografía, un examen de imagen para ver el por qué lo presenta. Ito en una niña, se dejaba segunda, tercera, cuarta y recién se hacían estudios. El problema es que en el camino se vio que muchas de estas niñas comenzaban a debutar ya a la edad preescolar, escolar o adolescentes, bruscamente con insuficiencia renal y ya con criterio de diálisis. O tenían criterios de malformaciones que nunca fueron diagnosticadas y que ya llegaban a un cuadro de, por ejemplo, venían con encefalopatía urémica o una azoemia que ya requería tratamiento de recambio renal. Entonces, lo que se hace actualmente es que a toda ito, sea varón o sea mujer, la primera medida es hacer, acabado el problema, es determinarle por qué lo hace. Y por eso es hacer mínimo una ecografía a estos pacientes. Ito planteada, descartar la posibilidad de una malformación, mucho más si es una ito recurrente. Y si hay ito recurrente de fondo, descartar malformación. Hay muchas, pero la más frecuentemente asociada a la presentación como ito recurrente es reflujo vesicureteral. El reflujo vesicureteral es la malformación más frecuentemente asociada a su presentación como ito recurrente. Si no hacemos el diagnóstico adecuado, en el camino, en el tiempo, se van a presentar cicatrices renales. Estas cicatrices renales van a predisponer a la larga a hacer hipertensión arterial, una falla renal que puede ser en un inicio aguda y que puede predisponer a falla renal crónica.
Acá están las definiciones. ¿Cuándo es hito recurrente? Hito recurrente, cuando tiene 2 o más episodios de pielonefritis, cuando tiene un episodio de pielonefritis o 1 o más episodios de hito baja, o cuando tiene 3 o más episodios de hito baja. Hito baja está enmarcado ahí, uretritis, cistitis. Hito atípica, no es usual que se presenten este tipo de cuadros, pero se puede dar. Las infecciones urinarias, felizmente, en la gran mayoría de niños son fácilmente manejables, pero si vienen con tóxicos, severidad, criterio de sepsis, que al hacer el examen abdominal encontramos una masa palpable y que de repente en el urocultivo, siendo el germen más frecuente Escherichia coli, aquí me sale otro germen, o que el paciente va acompañado de pobre flujo urinario, esto habla de hito atípica. Este tratamiento de hito es, ¿por qué se saca aparte esta definición? Porque este paciente debe ser manejado rápidamente, evitar la sepsis punto de partida urinario y determinar el por qué se está presentando dicho cuadro. Agentes etiológicos son las enterobacterias gram negativos, a la cabeza Escherichia coli, responsable de mínimo el 80% de los cuadros. Tenemos también Proteus, tenemos Klebsiella, Morganella morgani como causales del problema. Son pocos los gram positivos que llegan a generar infecciones urinarias. En la etapa neonatal, recordar al Streptococcus galactiae o Streptococcus del grupo B, y en las adolescentes que ya tienen relaciones sexuales, el Staphylococcus saprophyticus. Estos son los gram positivos que pueden generar hito. El resto generalmente son gram negativos. Fisiopatología, ¿cómo entra el germen a la vía geniturinaria? Paso retro, el germen es este que está como sol, como estrella. Viene de la parte del gastrointestinal, del recto, va a pasar hacia la uretra. Generalmente es más corta en las niñas, por eso tiende a ser más frecuente este paso. Y por eso llega a la uretra y comienza a ascender. La vía de contagio es vía ascendente, llegando a la vejiga y luego llegando al riñón. Generalmente es ascendente, incluso intrahospitalaria también es ascendente por sondajes. Hay una forma de presentación que es hematógena, suele ser hematógena en 2 pacientes, en el neonato o en el inmunodeprimido. En el neonato o en el inmunodeprimido, la vía de siembra renal es por vía hematógena. Clínica de una infección urinaria. La clínica de una infección urinaria va a depender de la edad. Vamos por lo más sencillo. Cuando el niño puede hablar, y ya estamos pasados generalmente los 3 años de edad. Cuando el niño ya tiene más de 3 meses y ya puede hablar. Cuando la niña ya puede hablar, generalmente va al doctor porque tiene 2 molestias. O porque tiene dolor abdominal con fiebre, o porque tiene disuria. O porque tiene dolor abdominal con fiebre, o porque tiene disuria. Eso me hace descartar la posibilidad de infección urinaria en este grupo. Disuria como molestia principal en este grupo etario y dolor abdominal acompañado con fiebre. Las niñas y los niños de este grupo etario suelen tener retención urinaria. Se hace un círculo vicioso porque tienen disuria, no quieren ir al baño porque les fastidia, comienzan a retener la orina y sucesivamente eso genera mucho más problemas. Acá el dolor abdominal y la fiebre se puede acompañar de vómitos. Cuando tiene más de 3 meses, pero todavía no habla, ahí sí hay problemas. ¿Qué me hace buscar una probable infección urinaria? Una fiebre de origen sin foco. Una fiebre sin foco. Hago un acápite acá para que sea mucho más entendible. En los pacientes pediátricos menos de 3 meses de edad, ustedes saben que cuando llega el paciente pediátrico, primer día de fiebre, 3 picos, ustedes lo examinan y no tiene nada. Los oídos normales, garganta normal, le quitan la ropa para descartar algún rash, ven si hay heridas y no tiene nada. Esa es fiebre de origen sin foco. Paciente que tiene fiebre y que al momento del examen físico el médico no le encuentra nada. La conducta más adecuada va a depender de cómo se maneje, pero generalmente un grupo de colegas pueden manejar sintomáticos y evaluar en 24 o 48 horas, que es bastante válido, para esperar que la enfermedad se aclare. Pero cuando tengo una fiebre de origen sin foco, ¿cuáles son las etiologías? La causa más frecuente es inicio de infecciones respiratorias, la otitis media aguda, y descartar siempre una hito. Descartar siempre un hito. Y si es menor de 1 año, sea varón o sea mujer, deben tomarle un examen de orina. En este grupo etario, ¿qué me va a hacer buscar hito? La presencia de fiebre. Mucho más si el niño tiene periodos de irritabilidad, porque no dicen que les duele, mucho más si tiene periodos de irritabilidad debido al dolor abdominal y si vomita. Y lo más frecuente en este grupo etario es fiebre y mucho más si hay vómitos.
Cuando tenemos malformaciones asociadas o en un grupo de pacientes si tienen desnutrición asociada, se puede presentar alteraciones del ritmo evacuatorio, incluso con deposiciones sueltas, que hace dificultar el diagnóstico de una infección urinaria en este grupo etario. Si hay afectación o hito recurrente, puede haber también retraso en crecimiento. Y si tiene menos de 3 meses, funciona como neonato. La clínica principal es fiebre y también vómitos. Periodos de irritabilidad y dolor abdominal menos frecuente. Ictericia. En menores de 3 meses de edad, la Escherichia coli tiene un cierto tropismo por el hígado y puede llegar a generar una inflamación hepática secundaria, por eso puede llegar a generar ictericia. Eso es infección clínica de presentación de infección urinaria en el paciente pediátrico según la edad. Eso va a hacer que yo le pida un examen completo de orina. En el examen completo de orina yo puedo encontrar además la presencia de hematuria, pero tiende a ser microscópica. O sea, no es que se presente con una hematuria macroscópica como tal, generalmente es una hematuria microscópica, que se tiende a buscar cuando ya se tiene el planteamiento de una probable infección urinaria. Tomar la muestra para una infección urinaria. La toma de muestra va a depender del paciente, de la edad del paciente, si el paciente contiene o no contiene esfínteres. Si el paciente contiene esfínteres, es decir, avisa para ir al baño, la mejor muestra es tomar de chorro medio, es decir, que el paciente, el primer chorrito no se toma, hace la limpieza respectiva y el segundo chorrito se toma. Chorro medio, orina limpia de mitad emicción. Chorro medio. Pero cuando el paciente no contiene esfínteres, ahí sí tenemos un cierto problema. Ahí tenemos hasta 3 métodos que se pueden utilizar. Desde el punto de vista teórico para este tipo de exámenes, a la pregunta, en paciente que no contiene esfínteres, ¿cuál es el gol estándar para la toma de muestra de orina? La respuesta es aspiración suprapúbica. Aspiración suprapúbica se entra con una aguja en ángulo de 45 grados y con vejiga llena se toma la muestra. Es bastante traumática para una toma de muestra de orina. No se suele hacer mucho en la práctica. En la práctica, la más utilizada en este grupo etario es el sondaje. Bolsa recolectora de orina. La bolsa recolectora de orina no es una mala técnica, es una técnica que si es hecha de manera adecuada puede ser útil. La bolsa recolectora de orina tiene un problema que genera mucha contaminación. Si se utiliza, debe hacerse una limpieza adecuada y mantenerse la bolsa entre 20, máximo 30 minutos. De no mantenerse ese tiempo y tenerlo más tiempo, la muestra puede salir contaminada. Si es que se tiene la muestra de orina, se le cambia cada cierto tiempo la bolsa recolectora para ver si es que se obtienen resultados adecuados. Obtenida la muestra de orina, yo lo mando para un examen completo de orina. El estudio del sedimento urinario, yo lo que tengo que buscar son 2 parámetros, que no todos los laboratorios lo dan. Generalmente debo buscar nitritos y esterasa leucocitaria. El hallazgo de nitritos positivo es el más específico, esterasa leucocitaria es el más sensible. El hallazgo de leucocituria, que generalmente lo buscamos o lo vemos, es útil, pero no llega a ser ni el más sensible ni el más específico para el diagnóstico de infección urinaria. Esta muestra alterada tiene que mandarse a urocultivo. El gol estándar diagnóstico de una infección urinaria es urocultivo. Urocultivo es el gol estándar diagnóstico y utilizamos generalmente el punto de corte, que aún sigue siendo válido, 10⁵ unidades formadoras de colonias. Tratamiento de una infección de vías urinarias. En un niño, primero definir si el niño se va a quedar internado o se va a ir de alta. ¿Qué paciente se queda hospitalizado? Se queda hospitalizado todo aquel paciente que vomita, que no tolera vía oral, todo paciente que viene deshidratado, todo paciente que viene con aspecto tóxico, todo paciente menor de 3 meses de edad, porque es potencialmente séptico en ese grupo etario. Ellos se quedan internados. O aquel que tú le dices tratamiento ambulatorio y que a las 48 horas regresa porque no hay mejoría o porque está peor. Ellos se quedan internados. A esos 5 le sumamos uno más. Paciente que tiene malformación urinaria y tiene una infección urinaria, posibilidad de que se quede hospitalizado. Si se queda hospitalizado, el tratamiento pasa a ser endovenoso, y el tratamiento endovenoso son 2 familias de medicamentos: cefalosporina de 3ª generación y aminoglucósidos. Cefalosporina de 3ª generación, resaltando ahí ceftriaxona, cefotaxima, y medicamentos como aminoglucósidos como amica, gentamicina. Esos son los que utilizamos para endovenoso. Para vía oral hay una gama mucho más amplia. Para vía oral tenemos la utilidad actual
Les digo actual porque ustedes saben que muchos medicamentos, la resistencia antibiótica varía en el transcurso del tiempo y de los años. Algunos medicamentos como cotrimoxazol, que en la década del 80-90 se utilizaba para todo, ahora útil solamente en niños para lo que es infección por VIH. Actualmente lo que utilizamos son cefalosporinas de primera y segunda generación. Cefalexina, cefuroxima, menos frecuente cefaclor, se pueden utilizar para el tratamiento de este tipo de cuadros. Hablamos de cefixime, que lo van a ver probablemente o se les pueden preguntar. Esto es con respecto ya a ciencias básicas. Antiguamente, cuando leíamos nuestro libro de fármaco, probablemente el Goodman y Hillman, cuando veíamos cefalosporinas, ¿qué decía? Cefalosporina de tercera generación son vía endovenosa. ¿Y cuáles estaban ahí? Ceftriaxona, cefotaxima, ceftazidima, que tiene cobertura para pseudomonas. La industria farmacéutica en el camino ha logrado hacer céfalos de tercera vía oral. De tal manera, por ejemplo, antes que se hacía, se daba ceftriaxona para una ITU y en el camino se iba de alta el paciente y se le continuaba o con cefuroxima o con cefalexina. Bajábamos de céfalo de tercera a céfalo de segunda o primera. La idea es continuar los medicamentos con la misma familia. Entonces, medicamentos bastante útiles, céfalos de tercera vía oral, uno de ellos es la cefixima. Nombre comercial por si acaso, si lo encuentran, Maxicef. Cefixima, céfalo de tercera vía oral, bastante útil para manejo ambulatorio de este grupo de pacientes. Cefixima, es como decir ceftriaxona vía oral, cefixime. ¿Qué más hay? Cefpodoxima, cefdinir, son medicamentos céfalos de tercera vía oral, que son bastante útiles para el manejo de ITU. Quinolonas, ciprofloxacino. Las quinolonas son bastante útiles. El conocimiento que existía antiguo, que se decía que afectaba el cartílago de crecimiento, que fue demostrado en ratas y conejos, en animales, ya fue sacado de contexto, ya se sabe que no hay ningún problema, se utiliza desde la etapa neonatal para adelante. El gran problema es la presentación del medicamento. Ciprofloxacino en jarabe, que existía hasta hace un tiempo, ha salido del mercado, era difícilmente tolerable. Es un medicamento granulado, que la gran mayoría de los niños, más del 90%, lo vomitaba. Por eso dejó de utilizarse, salió del mercado. Ciprofloxacino es bastante útil para tratar ITU en adolescentes, en personas que ya pueden tomar tabletas. Elevada resistencia en nuestro país para lo que es amoxiclavulánico, cotrimoxazol. Duración de tratamiento, la duración de tratamiento va a depender del diagnóstico. Si es una pielonefritis o una sepsis, 10 a 14 días. Y si es una ITU baja como cistitis, uretritis, pueden bastar de 3 a 5 días de tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento que se le tiende a dar a los pacientes si van a quedarse internados? Miren, vamos a ver. Si tiene más de 3 meses de edad o mayores y tiene buen estado general, tu primera opción puede ser céfalo de primera generación. Y su segunda elección, céfalo de segunda generación, más de 3 meses y luce bien y tolera vía oral. Pero si tiene más de 3 meses y tiene mal estado general, se hospitaliza. Se hospitaliza y tu primera opción son céfalo de tercera o la siguiente opción, aminoglucósido. RN o lactante bajo 3 meses. ¿Cuál es la primera opción? Acá les recuerdo algo que no sé si ya vieron Neo, pero me tengo que meter con ese conocimiento para poder validar acá. Ustedes saben que los gérmenes de canal de parto, sobre todo la Listeria monocitógenes, se puede generar sepsis o infecciones incluso los 3 primeros meses de vida. Por eso, cuando yo voy a dar un tratamiento empírico en menor de 3 meses de edad, tengo que cubrir la posibilidad de listeria. Y el tratamiento de elección de listeria es ampicilina. Por eso, en menor de 3 meses de edad, yo le debo dar la céfalo de tercera, pero le acompaño de ampicilina. El aminoglucósido, pero le acompaño de ampicilina. Exámenes de imagen. Los exámenes de imagen depende para qué lo quieran utilizar. Si es para determinar el por qué el paciente tiene una infección urinaria, tienen que ser tomados después de haber acabado el tratamiento, por lo menos unas 2 a 4 semanas después de haber acabado el tratamiento. Y lo mínimo que se le pide es una ecografía renal. La ecografía renal lo que busca encontrar es determinar el tamaño y forma renal, si hay o no hay hidronefrosis, litiasis o algún factor que predisponga a infecciones urinarias. Como dijimos, la malformación más frecuente es asociada a hitos recurrentes, reflujo vesicureteral. De querer determinar dicha posibilidad, se utiliza esta prueba que se llama cistouretrografía. La cistouretrografía me permite el diagnóstico de reflujo vesicureteral. La gamografía renal se toma, si tengo una ITU en este momento,
o un niño tiene un hito en este momento, ¿cuándo debo hacer una gamografía para determinar la presencia de cicatrices? La tengo que tomar 4 a 5 meses después de haber tenido un hito. No se olviden esa edad o ese tiempo a pasar. 4 a 5 meses después se toma una gamografía para determinar la presencia de cicatriz renal. Hito recurrente. Dijimos que el porcentaje de hito recurrente era de 32 a 40%. Y la malformación que más debutaba como hito recurrente era el reflujo vésico ureteral. Clínica de reflujo vésico ureteral. Veamos acá. Hay 5 grados de reflujo. Acá está el número romano 1, 2, 3, 4 y 5. Reflujo vésico ureteral. Acá debe estar la vejiga. Entonces, ¿qué es reflujo? Paso retrógrado contracorriente de la orina que se va de la vejiga y que pasa por el uréter llegando al riñón. Ese es reflujo vésico ureteral. Que en el primer grado llega al uréter, pero no lo dilata. Que en el segundo grado llega al riñón, pero tampoco lo dilata. Que en el tercer grado ya lo dilata el uréter y puede generar cierta alteración renal. En el cuarto y quinto grado estamos hablando de reflujo vésico ureteral masivo. Y si es masivo, plantear este tipo de reflujo, la conducta es quirúrgica desde el inicio. Cuando es reflujo grado 4 y 5, la primera medida es plantear cirugía desde el inicio. Los 5 grados requieren quimioprofilaxis. Si un tratamiento se le debe dar a una hito recurrente, es quimioprofilaxis. La quimioprofilaxis, ¿qué significa? Dar un medicamento todos los días a un paciente con hito recurrente para evitar nuevas infecciones urinarias. La base de este tratamiento son generalmente 2. Nitrofurantoína, que es la más utilizada, y cefalexina. Si tenemos que utilizar alguna en el camino, nitrofurantoína es la mejor opción, no para tratamiento, sino para quimioprofilaxis. Por eso, la clínica principal de reflujo vésico ureteral es hito recurrente. Pregunta de ENAN y de residencia. ¿Cuál es la causa más frecuente de dilatación renal en la infancia? Dilatación renal en la infancia, reflujo vésico ureteral, principal causa. De no hacer nada en esta malformación, va a generar un daño severo que se llama nefropatía por reflujo. Ya genera daño, genera hipertensión arterial, genera insuficiencia renal. Sobre HTA no está el tema dentro de nuestros capítulos, así que lo decimos aparte. La HTA en niños, la causa más frecuente de hipertensión arterial en pediatría es secundaria. Siendo la causa más frecuente secundaria problemas renales, ya sean vasculorenales o parenquimatosos renales. HTA es frecuente en pediatría, sobre todo secundario a problemas renales. El gol estándar diagnóstico para un reflujo es CUMS, cisto-uretrografía miccional seriada. CUMS, cisto-uretrografía miccional seriada. Tratamiento, observación y médico. Se le da profilaxis a los 5 grados y cirugía grado 4 y grado 5 desde el inicio. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos una infección de vías urinarias? Lo primero, si tengo la sospecha clínica, y la clínica que casi siempre está presente en todo el cuadro de hito es fiebre, vómitos y dolor abdominal, siendo un diagnóstico diferencial por ende de apendicitis aguda. Cuando tengo esta sospecha clínica, le tomo un examen de orina. Si el examen de orina sale positivo, ¿qué significa positivo? Nitritos positivo, esterasa leucocitaria positiva, leucocituria. Siendo nitritos el más específico, esterasa leucocitaria el más sensible. Examen de orina alterada, ¿qué se pide? Urocultivo. Se pide urocultivo y de inicio se da tratamiento antibiótico empírico, reevaluando el cultivo los días siguientes para ver si se continúa con el medicamento o se varía de tratamiento. Damos inicio a antibiótico empírico, pero tenemos que definir que al darlo, si el paciente se queda hospitalizado o se maneja de manera ambulatoria. Salen los resultados del urocultivo y reevaluaré el uso del antibiótico o cambiarlo. Evaluación posterior, acabado el tratamiento, un urocultivo de control que puede ser tomado tan precoz como en los primeros 3 días post tratamiento o incluso una semana después. Ver un examen de imagen, mínimo una ecografía renal para ver por qué ese paciente tiene una infección urinaria y determinar en el camino si es que hay alguna alteración renal, descartar la posibilidad de reflujo vésico ureteral. Síndromes renales, nefrótico y nefrítico.
Síndrome nefrótico. ¿Por qué viene el paciente? ¿Cuál es la molestia principal del paciente? El paciente con síndrome nefrótico viene por edema. Viene por edema, y ese edema generalmente no es un edema. El edema nefrótico comienza generalmente en miembros inferiores y luego va ascendiendo. Generalmente el edema del paciente con el que viene es un edema ya en grado avanzado, incluso algunos llegan en anasarca. La molestia principal es el edema. Pero ¿por qué se produce el edema en el paciente con síndrome nefrótico? Primero, recordar que para que se produzca el edema en el síndrome nefrótico tiene que haber un daño a nivel renal, un daño a nivel glomerular. Hay una membranita que se llama membrana basal glomerular. Esa membrana basal glomerular es como una puerta, es una puerta que evita el paso de cierto grupo de proteínas. Proteínas, más de 40.000 Daltons no pasan, se quedan. Entonces, cuando se daña esa puerta, comienzan a pasar las proteínas. Se comienzan a pasar las proteínas y comienza a presentarse proteinuria. Proteinuria es el hallazgo inicial. La proteinuria va a generar a nivel sérico una hipoproteinemia. Lo que más frecuentemente se pierde es albúmina, por eso se genera una hipoalbuminemia. Al haber una hipoalbuminemia, ¿qué va a pasar con el hígado? El hígado es el encargado de la síntesis proteica. Comienza a dar respuesta a esta baja de proteínas, generándose en paralelo una hiperlipidemia, elevándose tanto colesterol como triglicéridos. Se da la hipoalbuminemia y 2 a 4 semanas después de haber debutado con proteinuria, el paciente comienza a presentar clínicamente edema. Síndrome nefrótico se produce por una proteinuria, una hipoproteinemia, una hipoalbuminemia, que genera una hiperlipidemia y lipiduria, y que 2 o 4 semanas después de la proteinuria, el paciente presenta clínicamente edema. Ese es síndrome nefrótico. Ojo, que el paciente pierde proteínas, no solamente albúmina. Dato a resaltar: cuando solamente se pierde albúmina, se llama proteinuria selectiva. Cuando se pierde solamente albúmina, se llama proteinuria selectiva. Se pueden perder otras proteínas, ejemplo, gamaglobulinas y complemento. Esto genera como consecuencia que el síndrome nefrótico sea además inmunodeprimido. Disminuye antitrombina 3 y factores de coagulación, factores predisponentes para fenómenos trombóticos. Síndrome nefrótico, edema, que puede llegar a ser generalizado, acompañado de inmunodepresión y acompañado de tendencia a fenómenos de trombosis. Ese es síndrome nefrótico. Edad de presentación. Puede presentarse desde el recién nacido, pero la gran mayoría es a partir del año de edad. La gran mayoría, ya vamos a ver por qué. La gran mayoría es a partir del año de edad, siendo más frecuente en varones que en mujeres. Acá están los hallazgos de síndrome nefrótico y quiero resaltar estos dos últimos. ¿La hipertensión y la hematuria pueden estar en un síndrome nefrótico? Sí pueden estar. ¿Forman parte del cuadro usual? No. La hipertensión y la hematuria forman parte del síndrome nefrítico. Si está con el nefrótico, se suele llamar nefrótico nefrítico. De tener esa posibilidad, el nefrótico, de estar con hipertensión y hematuria, ese nefrótico requiere biopsia renal. Usualmente la hipertensión y la hematuria no forman parte de un cuadro de síndrome nefrótico. Si lo está, el paciente se le debe hacer el estudio del por qué está y mínimo se le debe hacer una biopsia renal. ¿Cuál es el gol estándar diagnóstico para un síndrome nefrótico? Miren, lo primero que se le toma cuando viene con edema el paciente es un examen completo de orina, y ahí se ve la proteinuria de manera cualitativa, 1, 2, 3, 4 cruces, y después de ver la proteinuria de manera cualitativa se pide proteínas en orina de 24 horas. Ese es el gol estándar, proteína en orinas de 24 horas, que está afectado cuando es más de 40 miligramos metro cuadrado hora o más de 1 gramo por litro en orina de 24 horas. Etiología. ¿Cuál es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños? La causa más frecuente de síndrome nefrótico en niños es glomerulopatía primaria. Y la causa más frecuente de glomerulopatía primaria es nefropatía de cambios mínimos. Ojo, responsable de 83 a 85%. Si de alguna me van a preguntar en nefrótico, ese es de cambios mínimos.
esa es de cambios mínimos. Glomerulopatía primaria, cambios mínimos. Segundo orden, esclerosante focal. Tercer orden, membranoso. Cuarto, mesangio capilar. Ese es el orden para la causa de síndrome nefrótico pediátrico. La nefropatía de cambios mínimos se caracteriza porque tiene algunos puntos importantes a recordar. Primero, que suele debutar a partir del primer año. Por eso, el síndrome nefrótico es más frecuente a partir del año, porque su causa más frecuente, que es cambios mínimos, suele debutar a partir del primer año. El debut es entre 1 a 9 años de edad. Primer dato importante. Segundo dato importante, que es una proteinuria selectiva. Es una proteinuria selectiva, solamente se pierde albúmina. Tercero, que no es explicado por ninguna enfermedad sistémica ni infecciosa. No le explica ninguna enfermedad sistémica ni infecciosa. Y cuarto, no va acompañado de ningún dato de nefrítico. O sea, complemento normal, hipertensión no tiene, hematuria no tiene. Además, responde a corticoides. Por eso, el tratamiento de lesión del síndrome nefrótico en niños es corticoides, porque su causa más frecuente, que es cambios mínimos, responde a corticoides. Ese es nefropatía de cambios mínimos, causa más frecuente. Repasamos las 5 características. 1, edad de debut, a partir del año. 2, proteinuria selectiva. 3, no se explica por ninguna enfermedad sistémica ni infecciosa. 4, no tiene ningún criterio de nefrítico, o sea, no va con hipertensión, no va con hematuria, no va con baja de complemento. Y 5, respuesta a corticoides. Esas son las características de síndrome nefrótico por cambios mínimos. Punto importante acá. Doctor, dijimos que el síndrome nefrótico puede presentarse en toda edad, pero a partir del año. Y a los 8 meses, ¿cuál es la causa más frecuente? Entonces diremos esto. Cuando un síndrome nefrótico debuta en menos de un año de edad, lo que menos vamos a pensar es en cambios mínimos. Porque cambios mínimos, ¿cuándo debuta? Del año para adelante. Y si debuta del año para adelante, lo primero es cambios mínimos. Si debuta menos del año, descartar secundarismo. Descartar secundarismo. ¿Quiénes están ahí? TORCH, sífilis, VIH, nefrótico congénito. TORCH, sífilis, VIH, nefrótico congénito, descartar como causa de nefrótico en menor de un año. Por ende, a todo paciente menor de un año con síndrome nefrótico se le debe hacer biopsia. Todo lo que no sea cambios mínimos se le debe hacer biopsia en el cuadro en el contexto de un síndrome nefrótico. Dentro de la clínica que conversamos, dijimos que la clínica principal es un edema. Ahondemos más en la clínica. ¿Por qué se produce síndrome nefrótico? Se desconoce el evento que lo precipita. Algunos planteamientos hay que inician con infecciones respiratorias, hay otros que hay que el factor de atopía es un factor predisponente, pero se desconoce el factor gatillante o causal del evento. La clínica principal es el edema, que se produce 2 a 4 semanas del inicio de la proteinuria, y un edema que puede llegar a ser generalizado. Si hay edema generalizado, significa que hay edema en todo el cuerpo, afectando también las serosas. Vamos a tener pericarditis, de repente derrame pericárdico, vamos a llegar a tener derrame pleural, vamos a tener ascitis, y puede haber edema intestinal. Ese edema intestinal afecta la absorción, que se manifiesta como diarrea. Puede haber diarrea por el edema a nivel intestinal. Y además se suele acompañar de hepatoesplenomegalia. Esa es la clínica básica de un cuadro de síndrome nefrótico. Complicaciones en un paciente con síndrome nefrótico. Dijimos que las complicaciones estaban o venían de dónde, de que el nefrótico es un inmunodeprimido, por ende las complicaciones son infecciosas y que predispone a fenómenos trombóticos, por ende los fenómenos de trombosis también son complicaciones. Complicaciones más frecuentes son las infecciones, sobre todo por gérmenes encapsulados, neumococo, haemophilus, moraxella, neumonía, meningoencefalitis y peritonitis primaria. ¿Cuál es el agente o cuál es la infección principal en el nefrótico y causa más frecuente de muerte? Peritonitis primaria. Peritonitis primaria, ¿qué significa? Que tiene toda la clínica que parece apendicitis aguda, pero el paciente es un nefrótico. Magurne positivo, hay fiebre, hay dolor abdominal, hay vómitos en un paciente con síndrome nefrótico. Ahí la etiología más frecuente es infecciosa, Escherichia coli y neumococo. Neumococo y Escherichia coli. Causa más frecuente de mortalidad, como conversamos. Siguiente, complicaciones, trombosis a nivel de vasos renales. Hasta 30% de ellos los pueden llegar a presentar. La hiponatremia que se produce es una hiponatremia dilucional. Tratamiento del nefrótico, dijimos,
corticoide. Generalmente prednisona vía oral, que se da por 4 a 6 semanas según el esquema que se plantee. Prednisona por vía oral de 4 a 6 semanas. Síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico, su manifestación clínica principal es hematuria. Es hematuria. Clínica principal es hematuria. El síndrome nefrítico, primero, veamos acá, causas. Hay dos causas que tienen que recordar. La más frecuente en países en vías de desarrollo, como el nuestro, que es glomerulonefritis postestreptocócica. Y la más frecuente en países desarrollados, que es la enfermedad de Berger o nefropatía por inmunoglobulina A. Acá tenemos nefropatía por inmunoglobulina A y glomerulonefritis postinfecciosa, donde está la postestreptocócica. Una diferencia bastante importante en ellas dos es cómo alteran el complemento. La Berger o nefropatía por inmunoglobulina A, complemento normal. La postestreptocócica, complemento disminuido. Hematuria con complemento disminuido, descartar la posibilidad de postestreptocócica. Si tenemos un síndrome nefrítico planteado, la principal causa en nuestro país es glomerulonefritis postestreptocócica. Algunos dicen simplemente nefritis o glomerulonefritis. Edad, se produce entre 2 a 12 años de edad. Es más frecuente en varones, al igual que el nefrótico. El daño que se produce también es glomerular. Como el nombre lo dice, es postestreptocócica. Evolución, cura sin secuelas. Hablemos de esto, ya que no ha habido el momento para hablar de faringitis aguda. Hablemos acá de faringitis aguda bacteriana. Mejor primero todo lo que es faringitis y luego nos vamos a bacteriana. Hablemos de faringitis. ¿Cuál es la causa más frecuente de faringitis en toda la edad pediátrica? De lejos, viral. Causa más frecuente de faringitis aguda en el paciente pediátrico, de lejos, viral. A la pregunta, causa más frecuente de faringitis en el lactante, viral. En el escolar, viral. En el paciente adolescente, viral. 70 a 85% de faringitis en pediatría son virales. De las bacterianas, ¿cuál es el grupo que más frecuentemente se presenta? Bacterianas. El agente causal más frecuente de la bacteriana es Streptococcus pyogenes, el que vimos ayer en escarlatina, ¿recuerdan? Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes es raro antes de los 2 años de edad. No le digo que no lo tenga, es raro. Comienza a generar problemas a partir de los 2 años de edad, pero su grupo etario más frecuente es entre 5 a 15. Por eso, la escarlatina que hablábamos ayer, grupo más frecuente, de 5 a 15 años de edad. Pero ojo, que se puede dar desde los 2 años, motivo por el cual el postestreptocócico se comienza a generar principalmente a partir de los 2 años de edad. La faringitis aguda bacteriana, ¿por qué la tratamos? Primero, porque ustedes deben haber visto en el serum o en pacientes que vienen post-faringitis aguda bacteriana sin tratamiento mejorado. ¿Para qué las tratamos? Para tratarlas complicaciones, o para evitar, mejor dicho, que se den las complicaciones. Y hay 2 complicaciones que nos preocupan en faringitis aguda bacteriana. Las complicaciones son así, o supurativas o no supurativas. Complicaciones supurativas, los abscesos, otitis media y sinusitis. Complicaciones no supurativas, 2, o fiebre reumática o glomerulonefritis postestreptocócica. ¿Para qué yo trato una faringitis aguda bacteriana? Para evitar que se me den las complicaciones no supurativas. ¿Y cuál de ellas? Fiebre reumática. Por eso el principal escalón de tratamiento de una fiebre reumática es evitar que se dé, tratar adecuadamente la causa, que es fiebre reumática. Y quería llegar acá. Pero el yo tratar la faringitis aguda bacteriana con amoxi, con cefixime si quieren, con ceftriaxona si quieren, no previene la glomerulonefritis. O sea, aquel paciente que tiene su estreptococo, que esa cepa se va a ir al riñón, así le des lo que le des en la faringitis, igual se va a ir al riñón. Porque el tratamiento de la faringitis no previene la presentación de la glomerulonefritis. Pasamos a por qué viene el paciente. Molestia principal. ¿Por qué viene el paciente? El paciente va y le dice a la madre que ha orinado oscuro. La madre va y lo ve, ha orinado oscuro, comprueba, vuelve a orinar y la madre toma la muestra y va y dice, doctor, mi hijo orina como Coca-Cola, mi hijo orina oscura o mi hijo orina como té cargado. ¿Ustedes lo ven? Cierto. Y mandan la orden a examen completo de orina y sale el resultado. ¿Cuál es la molestia principal? Macrohematuria, porque el paciente lo ve, es una macrohematuria. La molestia principal es macrohematuria, que cuando sale el examen completo de orina,
ya se ve que además de macrohematuria hay proteinuria, pero no suele ser proteinuria en rango nefrótico. Macrohematuria, estamos acá, macrohematuria. Pregunta, señora, 2 a 4 semanas antes, ¿su niño problemas en la garganta? Sí, doctor, le dijeron que tuvo faringitis, pero le dieron amoxi por si acaso, ¿ah? No previene, ya hemos dicho. O tuvo lesiones en piel, ya saben, escarlatina o impétigo. ¿Tuvo lesiones en piel? Sí, unas costritas que salían como miel, impétigo. 2 a 4 semanas previas, faringitis o infección cutánea. ¿Qué pasa acá? Se forma una reacción antígeno-anticuerpo, la cual se va al glomérulo, genera daño glomerular y genera la macrohematuria. Primer hallazgo, macrohematuria, y puede haber proteinuria no en rango nefrótico. ¿Eso qué genera? Daña el glomérulo y disminuye la filtración glomerular, generando problemas. Clínica, oliguria. Bioquímica, uricreatinina aumentada. Siguiente molestia, insuficiencia renal. Insuficiencia renal. ¿Esto qué va a generar? Esto va a generar que al disminuir la filtración glomerular, disminuya la eliminación de sodio. Se retiene sodio y el sodio se acompaña con agua. Y al acompañarse de agua, el paciente ¿qué va a tener? Retención de líquido. Y va a ser clínica de retención de líquido. Retención de líquido clínica, edema, hipertensión arterial. Edema, hipertensión arterial. Edema, hipertensión arterial. Síndrome nefrítico, macrohematuria, acompañada de insuficiencia renal, con sobrecarga de volumen en un paciente entre 2 a 12 años de edad que tiene antecedente de faringitis o infecciones en piel y que además en los exámenes de sangre tiene complemento disminuido. Ese es el paciente que tiene glomerulonefritis post-estreptocócica. Tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento en este paciente? La gran mayoría de postestreptocócicas solamente se observan. Si algo, la gran mayoría se van a casa. 80-85% se tratan en casa. ¿Por qué se quedaría hospitalizado? Por esto. Ojo que la hematuria no tiende a ser anemizante. Al igual que las epistaxis no tienden a ser anemizantes. Lo que más preocupa es la HTA. HTA severa, que puede llegar a generar daño de órgano blanco, incluso convulsiones. O sobrecarga de volumen marcada, que pueda generar daño cardiovascular o sobrecarga a nivel pulmonar, respiratoria. Ese es el problema. La gran mayoría, felizmente, no lo requiere. ¿Qué le daremos al paciente? Primera medida, si tiene sobrecarga de volumen, ¿qué le doy? ¿Le restrinjo líquido o le doy líquido? ¿Cuál sería la primera medida? Restringir líquido. Segundo, le ayudo a que elimine. ¿Qué le doy? Diurético. Restricción de líquido, diurético. Con eso, suficiente para manejar incluso la hipertensión. De ser necesario tratamiento antihipertensivo, preferir los bloqueantes de canales de calcio. Como amlodipino, que se suele utilizar en este grupo de pacientes. Complicaciones: encefalopatía hipertensiva, edema pulmonar, convulsiones, hipertensión severa. La gran mayoría se recupera en las primeras semana a 2 semanas. 85% recuperación completa, con un periodo de recuperación entre 7 a 10 días, tanto del edema, de la diuresis y de la mejoría de la presión. La insuficiencia renal va mejorando progresivamente en la primera semana y el complemento se suele normalizar entre 6 a 8 semanas. El tratamiento, como dijimos, principal, restringir líquidos. Segundo, diuréticos. Y requerir antihipertensivos, bloqueantes de canales de calcio, es la elección. El tratamiento del impétigo de la faringitis, como dijimos, no previene la presentación de la glomerulonefritis postestreptocócica. Nefropatía por inmunoglobulina A. Ya la conversamos y dijimos, la nefropatía por inmunoglobulina A se conoce, hemos visto, es un diagnóstico diferencial de la glomerulonefritis postestreptocócica. Patología glomerular proliferativa a nivel del mesangio y se deposita ahí inmunoglobulina A. Su clínica es variable, puede ser asintomática, puede generar un cuadro leve con hematuria microscópica asintomática o una hematuria macroscópica asociada a infecciones febriles. Puede ser normotenso, pero solamente alrededor de 65 a 70% van bien. 30-35% son evolutivas, llevando insuficiencia renal crónica terminal. Y a veces requiere trasplante de riñón, pero suele reaparecer incluso en riñón trasplantado. El diagnóstico es por biopsia renal y, a diferencia de la postestreptocócica, el complemento sérico aquí es normal. El tratamiento es variable, con YECA, inmunosupresores y posibilidad de
trasplante renal. Vamos con las preguntas de nefropediatría. Dice, lactante de 2 meses, con fiebre persistente y vómitos. Al examen físico, temperatura de 39, deshidratado y en mal estado general. Al examen de orina, piuria, nitritos y leucocitoesterasa positiva. ¿Cuál es la conducta terapéutica más adecuada? Repasemos. Tiene fiebre de 39. Primer dato, está deshidratado. Segundo dato, mal estado general. Y tiene nitritos positivo, ITU siendo el más específico, esterasa leucocitaria, ITU siendo el más sensible. Tiene piuria. Tengo una infección urinaria en un paciente primero, menos de 3 meses, o sea, se hospitaliza. Además, está deshidratado, se hospitaliza. Luce mal, se hospitaliza. ¿El tratamiento qué debe ser? ¿Qué le voy a pedir al paciente? ¿Qué le va a hacer primero? Hospitalización, urocultivo e iniciar tratamiento antibiótico empírico hasta esperar los resultados del cultivo. El tratamiento generalmente se utiliza con céfalos y acompañado no de aminoglucósidos. Veamos, hospitalización sí, urocultivo sí, y terapia empírica con céfalo de tercera y aminoglucósido es una opción buena, hay que ver las siguientes. Hospitalización sí, urocultivo sí, y esperar resultados, no, no se espera resultado de cultivo, falsa la B. Hospitalización sí, terapia con quinolonas, luego de resultado de urocultivo, tampoco se espera resultado de cultivo. Terapia empírica con cefalosporina de tercera generación o aminoglucósido de 7 a 10 días, pero me falta todo lo previo. Hospitalización, urocultivo, antes que eso. Cefalzona intramuscular. Si es intramuscular, significa que lo mandas de alta. Lo mandas de alta, por ende, no puede ser la E. De las 5 alternativas, la mejor alternativa es la letra A. En niños con primer episodio de pielonefritis, ¿qué estudio inicial renal está indicado? Y tú, en un paciente, ¿qué es lo primero que le debo pedir como estudio? ¿Qué estudio se le pide? Gamma, cisto, eco, tomo o resonancia. ¿Cuál es lo primero que se pide? Ecografía renal. Ecografía renal. 6 años de edad, posoperado de mielomeningocele, portador de vejiga neurogénica, con antecedente de ITU a repetición, ITU recurrente. Él tiene un problema anatómico, posoperado de mielomeningocele. Eso genera esa alteración a nivel de lo que viene a ser a nivel neurológico, genera ITU recurrente, genera vejiga neurogénica y eso predispone a ITU recurrente. Son defectos del tubo neural. Acude por presentar fiebre alta, vómitos. Y se ha ido en urocultivo, Escherichia coli, BLE. No le hacen antibiograma, antibiótico de elección. Bueno, actualmente estamos en una época de resistencia antibiótica, como les decía, y estamos en época de los gérmenes BLE. Los gérmenes BLE son gérmenes que pueden estar en la comunidad, mucho más frecuentes en los hospitales. BLE significa, son iniciales de beta-lactamasas de espectro extendido. Beta-lactamasas de espectro extendido. En este grupo de pacientes, las cefalosporinas no sirven. El tratamiento de elección de un germen BLE es carbapenens, siendo meropenem, imipenem o ertapenem opciones terapéuticas adecuadas. La siguiente escala terapéutica es posibilidad de utilizar quinolonas, ciprofloxacino o levofloxacino pueden ser útiles. Y también en algunas de ellas, no todas, algunas de ellas pueden ser sensibles a amikacina y o gentamicina. ¿Cuál sería la primera opción acá? Antibiótico de elección les piden. ¿Cuál es? Meropenem. Frente a un lactante con cuadros de infección urinaria a repetición, ¿qué debo sospechar? Infección urinaria a repetición, ITU recurrente. ¿Qué debo descartar ante una ITU recurrente? ¿Qué malformación? Reflujo vesicureteral. ITU recurrente, causa más frecuente de dilatación renal en la infancia. Paciente de 6 años con síndrome nefrótico que inicia cuadro con fiebre y dolor abdominal. Tiene Madburne positivo. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Madburne positivo con fiebre y dolor abdominal me haría pensar posibilidad de apendicitis. Pero ojo, es nefrótico. Y si es un nefrótico con un cuadro que revela inflamación peritoneal, estaríamos hablando de un cuadro de peritonitis primaria. Niño pálido, con párpados hinchados y orinas cargadas. Ojo, orina cargada y tiene párpados hinchados. Padres refieren antecedente de faringoamigdalitis 15 días antes, tratado médicamente.
antecedente de faringitis 2 semanas previas y ahora viene porque la orina está cargada, o sea, probable hematuria y además tiene edema, o sea, sobrecarga de volumen. Tuvo faringitis 2 semanas previas y le dieron tratamiento. ¿En qué estaremos pensando? En una glomerulonefritis post-estreptocócica de la lista, simplemente glomerulonefritis. En un paciente con glomerulonefritis aguda, con hipertensión leve, con oliguria, ¿cuál es el tratamiento inicial? Glomerulonefritis, hipertensión leve, oliguria. ¿Cuál es el tratamiento inicial? Captopril, furosemida, resinas de intercambio iónico, restringir líquidos o diálisis peritoneal. ¿Cuál es la primera medida, dijimos? Restricción de líquidos, ¿cierto? Restricción de líquidos.